Listo. Comencemos. ¿Alguien que tenga dudas? ¿No? Perfecto. Entonces, volvamos a propiedades de inversión donde nos habíamos quedado la clase anterior. Entonces, nosotros decíamos fundamentalmente que una propiedad de inversión se distingue de una propiedad planta de equipo en que sus flujos de efectivo son independientes de otros activos, que además las propiedades de inversión no se deprecian regularmente, lo único que te importa es el valor razonable y muy probablemente no están ocupadas por los dueños, o están abandonadas o están ocupadas por terceros. Entonces, podría ocurrir que algunas veces tú tengas una propiedad de inversión en la que comparto con una propiedad planta de equipo, tipo el Alto Las Condes, en que tú tienes las oficinas corporativas de Cencosud y además arriendo a otro. O en el Parque Arauco de Kennedy, donde tú tienes las oficinas corporativas de Parque Arauco además del mall. Entonces, eso podría ser una diferencia significativa a la hora de contabilizarlo. Si tú los puedes separar, dos activos distintos. Si tú no los puedes separar, entonces el que sea más significativo. Entonces, como decíamos al principio del curso, si nosotros pudiéramos ver un computador y decimos, oye, una parte del computador es un software y es un activo intangible, y otra parte del computador es un hardware y es una propiedad planta y equipo, si lo puedo separar, bienvenido sea. Si no, el que tenga el propósito más significativo. Entonces, uno dice, ah, ya, todo es un mol en el fondo. Ah, ya, pero si lo puedo separar de alguna forma fácil, se separa. ¿Sí? En los costos iniciales es simple la valorización porque incluyo exactamente los mismos ítems que en una propiedad planta de equipo. Los mismos ítems que voy a incluir en un activo intangible también. Por ende, lo que uno tiene que generar ahí es que tengo el costo inicial, mismos ítems, y al futuro tengo la depresión acumulada. Pero obviamente en el caso de una propiedad de inversión, los terrenos, bueno, en cualquier caso los terrenos no se deprecian, lo extraño sería que se deprecien. Entonces lo que se reserva es que al final los edificios solamente serían los que se deprecien y que eventualmente si hubiese alguna pérdida por deterioro. A diferencia de las propiedades, plantas y equipos, cuando uno utiliza el modelo del costo para una propiedad de inversión, debe sí o sí demostrar en la nota de los estados financieros cuál es el valor razonable, que es lo que nosotros vamos a ver ahora. Entonces, uno dice, mira, una gran razón para que las empresas ocuparan súper poco el modelo de revaluación era que decían, oye, yo tengo unas parras o tengo unas máquinas súper específicas, unas turbinas industriales. Si yo revalúo las parras, queda igual el negocio, no gano ni pierdo plata. Entonces me gasto plata en llamar un tasador de parras, pero los vinos de la viña quedan exactamente iguales. Entonces no tiene ningún sentido revaluar para el negocio. Por eso decíamos, oye, de las propiedades, planta y equipo, una parte pequeña se ocupa del modelo de revaluación. Es probable que para lo que leyeron para el control de activo intangible, es prácticamente nunca se utiliza el modelo de revaluación. Se puede, ojo, sé que en los ejercicios lo colocamos, pero en el fondo es bien difícil calcular el valor razonable. Por eso que nosotros cuando tuvimos esa clase inicial de propiedad, del valor razonable versus el costo es sumamente importante. Porque tú dices, mira, los activos intangibles tienen una característica que no, claro, no los distingue, pero muchos de ellos son únicos. No hay otro. Tú tienes una patente para hacer una vacuna en estas condiciones. Nada más. No es igual a la otra. Entonces, la nueva vacuna china no es igual a la otra china, se parece a la rusa, pero no es igual a la de Oxford con AstraZeneca, cambia, ¿se entiende? Entonces, no hay un mercado activo, no es como las acciones o como las sillas por catálogo, no sé, o los electrodomésticos que tú podrías decir ahí el mismo precio para todos. Ya. No tengo un nivel 1 de valor razonable. Segundo, tú dices un activo similar, no hay nada similar, chuta, entonces no me voy a aproximar, no, porque otro cuadro
el mismo autor no es lo mismo. Otra patente de la empresa no es lo mismo. Otro pase del jugador de fútbol no es lo mismo. Ah, ya, entonces un nivel 3. Voy a proyectar los flujos de caja y entonces voy a obtener de esos flujos de caja, voy a actualizarlo a una rentabilidad razonable y voy a obtener un fair value, que va a ser el valor presente de los flujos de caja, el valor en uso, pero todavía un fair value. Es que no tengo tan claro cómo es, por esta razón. Fíjense que en una propiedad de inversión es obvio lo que voy a hacer. ¿Qué hago con una propiedad de inversión? ¿Cómo le genera flujo a la empresa? Mediante arriendo. Lo arriendo, listo. O Plusvalía. ya, que suba de valor la plusvalía inmobiliaria y que yo lo venda. Listo, lo mismo que decíamos para el valor recuperable. Yo mato el activo o hay un valor de liquidación, de enajenación, de venta o de disposición, como quieran llamarlo, que es un valor vivo, un valor de continuidad o en uso, que proviene, valga la redundancia, de su utilización, por si acaso. Entonces tú dices, perfecto, pues ahí es claro, para la propiedad de inversión. ¿Para qué voy a, cómo podría generar flujo una propiedad, planta y equipo? Vendiéndola, Es cierto. ¿Y de qué otra forma? Usándola. ¿Usándola para qué? producir. Para producir, pues. Entonces, por eso dijimos, no funciona, pues necesito los inventarios, y los inventarios son la bodega, y las bodegas se los vende los inventarios de la bodega se los vendía el supermercado, se genera una cuenta por cobrar, y recauda la cuenta por cobrar, y entonces ahí hice el ciclo, no son independientes. ¿Está claro ahí? En cambio, tú dices, oye, mira, yo compré una marca, ¿cómo me genera ingreso una marca? No genera. Usted tiene una patente, ¿cómo te genera ingresos la patente? Tampoco te genera, porque solo te habilita como a, a producir, por ejemplo. Ya, pero te deshabilita algo, ¿qué cosa? El permiso va por producir. Eso, o que los otros no produzcan. ¿Se entiende? La patente te da la exclusividad en el fondo. Entonces, cualquier derecho, y un derecho de agua, tú puedes sacar agua. Un derecho de espectro radial o un derecho de pesca, etcétera, tú puedes ir única y exclusivamente ahí. Entonces, fíjense que por eso es tan importante y nosotros invertimos harto tiempo en diferenciar cómo son los tipos de activos, porque en el fondo uno podría decir, mira, es que la marca quizá es extraño, pero alguien me preguntaba una cosa súper válida en la otra sección. ¿Cómo gana plata WhatsApp? Con descargas, ¿Hay que pagar por descargarlo? con la información. Por ahí podría ir. Entonces, porque fíjense, y ahí uno puede pensar, por ejemplo, en juegos freemium. Oye, se descarga gratis, pero en realidad si tú le compras otras cosas adicionales, ahí te cobro. Y ahí está la parte de no free, pero premium. Freemium es la combinación. Entonces tú dices, ya, hay otras formas de ingreso, pero la información, pero te vende la información, ¿quién compra esa información? Por eso que WhatsApp es icónico, oye, pero si dice cifrado de punta a punta, podría demandarlo brutalmente. ¿Se entiende? Y alguien dice, oye, mira, Facebook fue y pagó más de 20.000 millones de dólares por comprar WhatsApp, que todo es una marca nomás, o la aplicación, pero tú dices, podría ser. No es tan claro, pero fíjense que si alguien dice, oye, es que no genera nada, debería hacer una prueba de deterioro, no sé, pues Facebook al menos no lo ha deteriorado. Cree que la gana de alguna forma, pero fíjense, ¿nos va a contar cómo va a ganar plata? Si ustedes fueran los gerentes de Facebook, ¿le saldrían a decir, oye, yo voy a ganar plata así con WhatsApp o con cualquier otra que sea de Facebook, digamos con Instagram? ¿Ustedes saldrían a publicarlo?
No. No. ¿Por qué no? Dejaría una mala imagen, ¿Por qué? porque venden los datos. No, pero quizás no es con los datos, pues quizás de otra forma. Se arriesgarían a que le copiaran el modelo de negocio. Por ahí va, pues. Fíjense cómo funcionan las empresas que tienen lo intangible. Entonces, por eso hay que entender cómo funcionan las de propiedad de inversión, las de propiedad de planta de equipo. Todas las que tienen intangible o que son intensivas en intangible, el laboratorio, información estratégica. Amazon, ¿cuál es la información estratégica que tiene Amazon o tiene Alibaba o tiene Mercado Libre? Y por eso que uno decía, oye, pero es que la gente, claro, postea muchas más cosas en Instagram. Bueno, ¿dónde está el negocio de Facebook hoy en día? En la información que tiene los distintos clientes, los perfiles. Ya, pero ¿cómo gana plata con eso? La promoción. Los venden. Lo- Se la vende la ¿A quién? marca. Po? Ya La se la marca. pueden promoción. vender a las otras marcas, pero un área que se esté abriendo mucho, que uno no ocupa mucho ya Facebook para colocar fotos, pero lo ocupa para otras cosas. Marketplace. ¿Se entiende? Entonces fíjense que con los activos intangibles pasa algo que en finanzas se llaman las opciones reales. Tienen la opción real de que algún día aparezca un negocio que ahora tú no sabes. Entonces tú dices, oye, aquí no sé cómo gano por WhatsApp. Tengo un monstruo gigante que todavía no estoy decidido a vender los datos, a meterle publicidad, a cobrarle por la descarga. Quizás debiese hacer una suscripción por mes, así tipo como Disney Plus, Amazon Prime, Netflix. No estamos claros. Pero quizás si alguien dijera te voy a cortar WhatsApp, estoy seguro que pues, estoy dispuesto a pagar eso. Pues, entonces digo, y a $6 por 120 millones de usuarios, suena a 720 millones de dólares. En 30 meses recuperó la inversión de 21.000 millones de dólares. Pero quizá iba a bajar mucho el número de usuarios. O si él empieza a cobrar, me cuesta poco desarrollar la competencia. No sé, Viber, Telegram, etcétera. Lo que sea la alternativa. Entonces tú dices, oye, podría ser. Entonces, fíjense que quizás tú no tienes claro hoy día cómo vas a generar los beneficios económicos. Entonces, nos movimos de que tú tienes una máquina y es obvio cómo ocupa eso. Quizás tú tienes una propiedad de inversión, tiene sus complejidades, pero es más o menos fácil y te vas hacia un activo intangible que probablemente sea más gris, sobre todo decir, oye, cuando tengo la duda si es un activo o no, tengo que pensar, oye, ¿tiene capacidad de generar beneficio económico? No tenemos claro, ya es gris. Lo tengo que valorizar. Chuta, ¿cómo valorizo el pase de un jugador de fútbol? Ya, está más complejo. ¿Lo controlo? Si tengo una patente, obvio que tengo el control legal, pero hay muchos activos intangibles que es súper difícil. Por ejemplo, en algún momento en una asesoría me contaban, mira, tenían en una de las fundiciones de Codelco a un caballero que se jubiló, ya estaba viejito, y la fundición empezó a bajar de rendimiento, cada vez eran menos eficientes, etcétera, porque no podían sacar los cátodos justamente a la temperatura óptima, entonces como que perdían mucho, tenían hartas mermas. Entonces hay que traerlo de vuelta, aunque sea como consultor menos horas, pero hay que traer al caballero de vuelta. Con toda la tecnología que le habían metido, no podían encontrar el punto óptimo en que la fundición yo sacara esta plancha de cobre que era el cátodo. ¿Qué hacía el caballero? Iba y le tiraba saliva a la fundición. Dependía del color que saliera el humo, entonces ahí era el punto óptimo. Uno dice, oye, eso es difícil de patentar, pero un conocimiento estratégico del negocio, el know-how, que algo vale. Pero yo no tengo controles del maestro, ya. Chao. Bueno, no, insisto que hay condiciones que si no es gris de plano no puedo probarla. Y digo, oye, surge a raíz de hechos pasados. Sí, es que mira, estamos viendo si te podemos vender los datos o no, porque no sé, por las cookies. Oye, en Europa está ahí bien crítico, que no se pueden vender los datos, etcétera. Pero ver estas cosas, entonces esto podría valer algo a futuro, pero todavía no lo tenemos claro. Oye, pero es a futuro, pero ocurre a raíz de hechos pasados, de que ya tengo los datos o de lo que va a ser en el futuro. ¿Se entiende? Quizás no es evidente, es más gris, por eso nos vamos moviendo hacia esa área que es más complicada. Entonces, hacer esos cálculos además te requiere mucha carga administrativa, muchas horas de persona, en el fondo. Entonces, por ejemplo, para las pymes no existen los activos intangibles desarrollados internamente. Todo lo que invierte en investigación y desarrollo va a gasto. ¿Entiendes? Porque si no pasaría algo que tú dices, oye, es que
le di el palo al gato ahora, 5 años después, entonces voy a agarrar todos los gastos de los últimos 5 años y los voy a convertir en un activo intangible y voy a rehacer todos los estados financieros hacia atrás. Eso no se puede. Si tú ya los gastaste, ya no hay nada que hacer. Desde el momento que me demuestres que va a generar beneficio económico y una serie de condiciones, de ahí en adelante puedes reconocerlo como activo intangible, no hacia atrás. ¿Se entiende? Entonces, eso hace una diferencia significativa. Entonces, por eso que para las propiedades de inversión, fair value, obvio, si es súper lógico. Para las propiedades de planta de equipo, algunos casos fair value, dijimos sobre todo las empresas reguladas ocupan el modelo de revaluación, pero al metacurso le vamos a subir los estados financieros Clínica Las Condes, que el año pasado adoptó la política de revaluación, que ahí hay una razón de fondo. Para activos intangibles es súper difícil. No quiero decir que es imposible, pero es altamente improbable que ocupen el modelo de revaluación. En algunos casos se puede hacer ciertas estimaciones, pero fíjense que como tus activos son únicos, te cuesta. Entonces, por ejemplo, yo creo que todo el año pasado, tanto el primer coro como el segundo semestre, tuvimos como un desafío que alguien encontrara un equipo en el mundo que revaluara los pases de los jugadores de fútbol. Nadie nunca lo encontró. ¿Entiendes? Entonces, así de poco probable, quizá alguno lo hace, pero todavía nadie, no sé, de los últimos 900 personas que cursaron este curso, lo ha logrado. ¿Se entiende? Entonces, eventualmente uno dice, tiene sentido para algunos activos ocupar el modelo del costo, para otros no tiene el modelo del costo. ¿Se entiende? Entonces, fíjense en esto. Tú ocupas el modelo del costo y aún así tengo que mostrar el fair value en las notas de los estados financieros. Entonces, si ustedes tuvieran, imagínense algo simple, comprar un departamento por 100 millones, ¿cómo tasarían ese inmueble pasado un año de que lo compraron? Desde que lo compraron. ¿Cómo lo valorizarían ustedes? Por ejemplo, me fijaría si es que pusieron un metro cerca ¿Ya? al cabo de un año, algo así. Ya le pusieron un metro, ¿cuánto vale? Sé que sube, pero no sé cuánto. Hay que fijarse en el sector en el que está, ¿Ya? compararlo con los... Digamos que siempre hay otros departamentos que están siendo ofrecidos que de repente tienen características similares. Entonces, primero te fijáis en la cantidad de piezas que tiene tu departamento. ¿Cuántas ¿Ya? piezas, cuántos baños, cuántos metros cuadrados? Después, el ¿Ya? sector. Después te fijáis claro, eso si es que hay un metro, ¿no? Cerca y ahí le vais sacando un estimado. O sea, me voy a aproximar por un activo que se parezca, un activo similar, eso es lo que en el Fair Value llamamos un nivel 2. Entonces, fíjense que eso quizás para propiedades de inversión es súper fácil de hacer, pues tú puedes ir a GoPlace, tú puedes ir a Capitalizarme, tú puedes ir al portal inmobiliario y más o menos van a decir, oye, quizás no es la misma casa, pero en el sector 5 cuadras, 10 cuadras, no sé, a la redonda se han vendido tantas unidades en el último tiempo. Si tú me dices se vendieron hace 4 años, quizás ese valor no es representativo, pues ¿se entiende? Entonces, tú dices, oye, se han vendido cercanamente, listo, ¿cuánto valen esto? ¿Y cuánto eran los metros cuadrados? ¿Por qué no igual? Bueno, el valor por metro cuadrado en este sector es 80 UF el metro cuadrado, ya, pues y tu departamento tiene tantos metros cuadrados y lo tengo ahí. Pero fíjense que ahí lo que estoy suponiendo es que lo vendo. Pero si no lo vendo, ¿qué es lo otro que hago? Lo arriendo. Entonces fíjense que hay un valor de la utilización o del uso que es en los flujos que yo vaya a generar con esto. Entonces un error crucial aquí es decir, los flujos de caja que te va a generar la inversión inmobiliaria, digamos, es todos los ingresos. Entonces, oye, mira, yo te compré por 100 y lo arriendo a 500 lucas mensual y me da 6% al año, que eso parece ser súper bueno en estos tiempos. No es así. Porque mira, para recibir el ingreso tú tendrás que hacer algunas mantenciones mínimas, no sé, aunque no sean todos los meses, tú tendrías que tener un fondito, una provisión, oye, si es que hay que pintar, si es que hay que arreglar algunas llaves de perfecto, la calefacción, anda a hacer. Segundo,
lo que uno va a decir es, mira, si tú tienes que eres el dueño del activo, tienes que pagar contribuciones. Impuesto a la propiedad, tiro. Además, todos los cachos con el arrendatario que los vea un corredor, chuta, el corredor te va a cobrar, no sé, el 10% de la propiedad. Ya. Entonces no te quedan 500, se te fueron 70 u 80 lucas en otras cosas. Y entonces eso te va a dejar una rentabilidad que es más baja. Entonces, el ingreso no es todo el flujo de caja que te genera el activo, por si acaso. Es un error que se comete crucialmente. Pero teniendo esos 420, digamos, tú podrías proyectar esto en el tiempo. Entonces, que obviamente eso es lo que vamos a aprender en la semana subsiguiente. Vamos a decir, mira, tú podrías tener la técnica del valor presente, solo voy a tratar de introducir la intuición. Oye, tú puedes arrendar el mes 1 en 500, puedes arrendar el mes 2 en 500, y así sucesivamente puedo seguir hasta 400 años más, entonces el mes 4800. Y todo eso lo arriendo en 500.000. ¿Cuál es el más valioso de todo eso? ¿Cuál mes? El primero, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay esos costos incurridos como en reparaciones o tampoco inflación, porque puede ser que... Ya. La inflación es un punto, porque en el fondo tú dices, oye, con los 500 del mes 1 puedo comprar más cosas que el mes 2. De plano, ¿cuánto valen para ustedes los 500.000 que podrían recibir en 400 años más? Nada. No vale Nada, nada. ¿por qué? Porque una plata que no tenía en el minuto. Pero eso no quiere decir que no valgan nada. Es como una cuenta por cobrar, es como, no sé. Por eso, pero las cuentas por cobrar no valen nada, valen algo. Cercano a cero. ¿Por qué cercano a cero? O sea, por el tema de la inflación, ¿o no? O todavía no me lo pagan. O no sé, no, pues es que usted en 400 años más o recibirían 500.000. No vamos a estar vivos para recibirlo. Listo. Eso es una cosa ya más bien biológica. Entonces, más allá de la matemática financiera, tú dices, oye, chao. Nadie va a poder utilizarlo. Claro, lo pueden usar tus tataranietos, ya está bien, pero tú, cero. Entonces, si alguien después dice, no, pues que mira, a mí me molesta un poco no poder consumir ahora, entonces ya, pues, ¿cuánto te molesta? No sé, 1% mensual. Ya, entonces recibirlo un mes después vale un 1% menos, pero recibir 2%, 2 meses después, tú al cuadrado, pues, lo pasé pellejería 2 meses, o 3, o 5, o 20. Entonces, fíjense que acá en realidad tú vas a terminar dividiendo esto por 1 más un 1% elevado a infinito. ¿Cuánto es 1 más un 1% elevado a infinito? ¿Cuánto es eso? Infinito. Infinito, listo. ¿Cuánto es algo dividido infinito? Cero. 0, listo. Entonces fíjense que de alguna forma tú vas a decir, ya, no sé hasta cuándo lo voy a arrendar, porque fíjense, ¿cuánto te va a durar una propiedad de inversión? ¿Cuál es la vida útil de una propiedad de inversión? Hasta que te demoráis o ¿Cuánto? hasta que uno se muera o hasta que muera el activo. ¿O no? Ya, pues, ¿en cuántos años más se van a morir? Determinado. Indeterminado, ¿se entiende? No es infinito, eso es lo que quiero decir. Que uno dice, no, infinito, no, indefinido no es lo mismo que infinito, pero en este caso se acerca, porque tú dices, oye, el terreno quizá 300 años, 400 años, en realidad cuando aprendamos valor presente vamos a mostrar que es lo mismo. Entonces uno dice, oye, podría ser mucho tiempo, ya pues eso es lo que va a hacer un tasador inmobiliario, va a decir, oye, yo proyecto los arriendos por tanto tiempo y voy a hacer esto, valor en uso. O voy a mirar los del sector y el valor de liquidación, de enajenación, de disposición, de venta, como quieran llamarlo, y vale esto.
Entonces tú dices esto, mira, oye, si tú lo arriendas forever and ever, te vale 130 millones. Si tú la vendes ahora ya vale 150. ¿Qué harían? ¿La arriendan o no la venden? Se vende. Se vende, pues visto, el valor es el más alto entre ambos, porque es lo único que tiene una lógica empresarial detrás. ¿Se entiende? Así es como tú tasarías el inmueble. Entonces, ahí hay una diferencia significativa. Tú tienes que reevaluar eso dentro de tu estado financiero. Perdón, revelar, no revaluar. Revelar dentro de tu estado financiero. Entonces, el argumento de, oye, no le quiero pagar al tasador no sirve. No me voy a ahorrar el costo del tasador. Entonces, por eso y que sobre todo después de que estuvo el cambio normativo en la otra cara de la moneda, nosotros estamos viendo el activo que arriendo. Después de la prueba 1 vamos a ver el contrato de arriendo, que podría ser otro activo. Entonces tú dices, oye, detrás de eso dijeron, mira, si tú puedes valorizar el activo o el contrato del activo, no entiendo por qué ocupar otra cosa distinta al valor razonable. Porque fíjense que aunque uno ocupara el modelo del costo, que ya es una extraña cosa que ocupe el modelo del costo, tú deberías decir algo del tipo, oye, si yo tengo que cobrar el arriendo, ¿qué voy a mirar? ¿El valor de tasación o el costo de construcción? ¿Tasación? El valor de tasación, pues, o sea que es poco probable que a alguien le importe el costo. ¿Se entiende? Entonces, si hay algunas diferencias, primero el valor residual es nulo, a diferencia de la propiedad de planta de equipo donde no presumo que es nulo. Y además, tú vas a tener que revelar el valor razonable. Entonces, eso hace una diferencia significativa en el modelo del costo de una PI respecto a una PPE, perdón. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo tú podrías justificar bien que ocupe el modelo del costo cuando no es posible medir el fair value? Y son razones para no medir el fair value porque el mercado del activo no se ha movido. Es muy poco líquido. Oye, no, es que mira, tu casa es como la casa del Chino Río, entonces en este tipo de casas se venden una vez cada 5 años. No, muy poco líquido. Te expropiaron, lo veíamos en las clases anteriores. Oye, pasa una autopista y te vamos a volar el frontis, así que ya esos 20 metros que perdiste te los vamos a pagar al valor que el Estado quiere. Ah, eso no es justo. Eso es lo que el Estado dice. ¿Sí? Si existen muy pocas transacciones recientes, entonces tú dices, oye, no puedo valorizarlo, porque son 2 transacciones, en realidad se han vendido 2 departamentos, uno se vendió en 400 y el otro se vendió en 100, y el mío me tinca que vale como entre medio, pero no sé si 150, 200, 300, 400. ¿Se entiende? Los precios que tú cotizaste están desactualizados. Sí, se vendió un departamento igual a este el 2013. Chuta, el 2021 valdrá lo mismo. No se puede hacer. O tú no puedes hacer una estimación basada en los flujos de caja. Pero fíjense que, chuta, no tengo ningún arma. Pero te puede pasar esto. Oye, tú tenías un departamento para arriendo. Me pasó con un potencial cliente. Después yo no lo terminé de asesorar, pero él me contaba que compró 2 departamentos en Plaza Italia y se los entregaron justo antes del estallido social. Entonces dijo, oye, lo puedo arrendar. Arriendo original era como 380.000. Realmente en cuanto la mejor oferta que le habían dado era algo así como 250. Entonces tú dices, quizá no puedo proyectar los flujos de caja, hasta cuándo va a durar la pandemia, cuándo van a estar todos vacunados, realmente qué va a pasar con Plaza Italia, Plaza Dignidad o con el nombre que termine, no sabemos, no se puede estimar el valor, ¿no? ¿Se entiende? Pero fíjense que no tengo ninguna otra opción, entonces es extraño que tú digas, no, en realidad no puedo usar ninguna de estas técnicas, así que no llegamos a nada. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, siempre uno tiene que ir a un caso extremo. Piénsenlo en un centro comercial. Tú pones un mall en la mitad del desierto. ¿Ese mall se transa en la bolsa como va a dar el precio de mercado? No. ¿Sí o no? No, listo. No tengo un nivel 1 del fair value. Ah, voy a mirar uno igual. Está el mall en la mitad del desierto. ¿Hay otro activo similar? No. No, listo. No hay fair value nivel 2.
voy a proyectar los flujos de caja. No, es que no le arriendo a nadie el mall. No hay flujo de caja. Ah, ya. Entonces no puedo establecer ni un nivel 1, ni un nivel 2, ni un nivel 3. Pero si yo te construí un mall en la mitad del desierto que no le arriendo a nadie, es un asco de negocio. ¿Entiendes? Como que ni siquiera caería en la categoría de ser un activo. Es tonto que alguien empresarialmente quiera hacer eso. Entonces, por eso que el modelo del costo, claro, quedaría para esa extraña situación, pero es una situación súper idiota en términos de hacer negocio. Y además, si no es ese caso, el caso cuando el costo tiene sentido es cuando tú estás construyendo. Oye, si estoy construyendo, soy el primero construyendo el vivo de Chicureo. Ah, yo era el primero, que yo le puse una laguna, pues nadie me le pone laguna. Ah, que acá hay espacio, ya, no hay nada similar, pero los flujos de caja sí, porque yo voy a arrendar, quizás me voy a demorar 2 años, 3 años, y yo ¿en cuánto va a arrendar? No sé, pues deja que termine de construir. Bueno, mientras dura la construcción, el costo es lo único que tiene sentido. ¿Pero por qué? Porque el costo quizás no difiera mucho del valor razonable. Eso es. Pero después todo el rato el valor razonable es lo que tiene más sentido. ¿Se entiende? Dudas hasta ahí. No hay dudas. Seguras y seguros. Sigo entonces. Modelo del valor razonable. El modelo del valor razonable es distinto al de revaluación, bien distinto. Si el modelo del costo se parecía, el modelo del valor razonable es muy distinto. Tú vas a medir al valor razonable, ojalá con un precio de un mercado que haya muchas transacciones y sea competitivo, y que no te hayan obligado a vender eso. ¿Entiendes? A diferencia del modelo de revaluación de las propiedades planta de equipo, si tú revaluabas una propiedad planta de equipo, podías ir a reservas y dependía de lo que hubiera pasado anteriormente, podías ir a resultados. Ya. En caso del valor razonable es simple. Todo va a resultados. Subió de valor, ganancia por ajuste de valor razonable. Bajó de valor, pérdida por ajuste de valor razonable. Y listo. Entonces, fíjense, y esto en general, no solo en la vida, en las evaluaciones también se da así. Lo que mejor les va es la parte de propiedades de inversión, porque miren, lo único que tiene lógica para la propiedad de inversión es el valor razonable. Entonces, no tengo que depreciar y tengo que decir, oye, si subió, gané tanto, si bajó, perdí tanto, y chao. No tengo que ver si tenía ORI, que si el límite, que si cuestiones raras y depreciar con métodos raros. Chao. Nada de eso. Entonces, en ese sentido, el negocio de las propiedades de inversión, al menos desde el punto de vista contable, es bastante más simple. ¿Entiendes? Entonces, como no hay depreciación, también ocurre lo mismo con el deterioro. No hay deterioro por esta razón. Si tú dices, oye, el barrio se puso malo, entonces los locales comerciales que tenía acá están malos también, eso se va a capturar en el valor razonable. Ah, bajó el valor razonable. ¿Para qué voy a hacer un deterioro si el valor razonable ya va a capturar que la propiedad de inversión vale menos? Entonces no tengo ni que depreciar, ni hacer test de deterioro, ninguna cuestión. Chao. El valor razonable va a capturar todas esas variaciones que podría tener el activo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tiene uno? Uno dice, mira, lo que podría pasar es que yo en una propiedad de inversión incluya otros activos que quizás están bien al límite de cumplir con la definición de propiedad de inversión. Tiene esto. El activo es una oficina, por ejemplo. Oye, yo no puedo tener una oficina pelada, pues tú tienes un cowork, una oficina virtual, necesitas silla, buenas sillas. Quizás necesita computadores, quizás necesita un sillón o una mesa de directorio. Entonces, eso produce que tenga algunos muebles. Pero fíjense en esto, pensemos en el mismo caso original. Tú compras un departamento por 100 millones. ¿Cuánto te gastaría en amoblar un departamento de 100 millones? ¿Cuánto creen ustedes? $30 palos. No. $3 millones. 15 palos. Ya, 3 millones está más cerca, quizás 5. Que en todas las cositas chicas que al final no termina yendo, muchas veces quizás 6.
Pero fíjense que uno va a decir, mira, 5 de los 100 millones es el 5%. Si yo quisiera separar realmente esto, es la misma idea que la separación de componentes. Tengo estas mesas, tengo estas sillas que se van a depreciar más rápido. Pero las cortinas te van a durar otra cosa. Los electrodomésticos te van a durar, oye, 10 años con garantía, así que quizás te dura 20 un refrigerador. Podría ser que las vidas útiles no difieran sustancialmente. Entonces, separar 5 millones de los 100 que no se van a depreciar te va a generar una diferencia que es muy poco cuantiosa. En ese sentido, tú vas, si el activo que tú crees que no es una propia inversión porque es un mueble, es poco, entonces va a pasar a formar parte de la propiedad de inversión, que es la parte más grande. Por eso ahí poníamos proyectores, sillas, mesas, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú tienes, por ejemplo, estantería en una bodega, si tú tienes todo esto que son ramplas de descarga, o en mini bodegas, por ejemplo, oye, tengo carritos para meter las cosas, sí, pues, pero comparado con la inversión en la bodega, el carrito no vale nada. ¿Se entiende? Entonces, eso hace una diferencia significativa en lo que tú dices, oye, tener una propiedad planta de equipo separada por los muebles de la propiedad de inversión es altamente inútil. O la información financiera que te provee adicional es más o menos la misma que tiene la empresa. ¿Se entiende? Entonces, si no distorsiona la información que te estoy entregando, chao, va todo junto y se considera una propiedad de inversión en su conjunto. ¿Sí? Entonces, lo que podría ocurrir es lo siguiente, que tú algún día tengas un activo que pasa a ser algo distinto a una propiedad de inversión o llega a ser una propiedad de inversión. Por ejemplo, lo que han hecho mucho las empresas, de hecho, esto pasó con el profesor Basón. La señora del profesor Basón, la José, trabaja en L'Oreal y L'Oreal dijo, mira, nosotros no vamos a volver a la oficina hasta octubre del 2021, así que váyanse a vivir a la región que quieran. Y entonces se fueron a vivir a Viña. Listo, más barato, mejor calidad de vida, listo. Todo mejor. Entonces tú dices, oye, yo tenía un edificio que lo ocupaba como oficina administrativa, listo, propiedades, planta y equipo. Pero ahora todos se fueron a teletrabajo, así que lo dejé abandonado. ¿Qué pasa a hacer? Propiedad de inversión. Propia inversión. ¿Se entiende? Ahí un cambio de uso. Entonces tú dices, ah, no, es que antes yo lo depreciaba porque era una propiedad de equipo, ahora lo abandoné. ¿A qué valor lo reconozco? Valor razonable. Siempre el valor razonable. El día que pase de ser de una propia inversión o salga de ser una propia inversión, el valor razonable. Ese va a ser el valor inicial de la otra categoría de activos. O tú tenías unas unidades que querías vender, pero ya nadie quiere comprar porque la economía está compleja, la gente arrienda, ya pues voy a tener que arrendar los departamentos nomás. Listo. Entonces pasa de ser un inventario cuando lo quería vender a ser una propiedad de inversión. O por el contrario, tú tenías una propiedad de inversión que se arrendaba mucho y quizás tú eras un supermercado que el año pasado tuvieron el mejor año en los últimos 10 años, así que probablemente el mejor año en toda la historia de los supermercados. Mejoraron las ventas, el margen porcentualmente, 1 o 2%, lo cual para un margen de 25% es muy, muy bueno, es un 10% de mejora. Entonces las utilidades crecieron brutalmente. Entonces tú dices, oye, perfecto, pues quizás antes yo arrendaba este local, pero me conviene comprarlo ahora. Ah, ya, antes era una propiedad inversión. Pero ahora como voy a entrar en tratativa en cuánto se lo vendo, entonces un activo disponible para la venta, IFRS 5. ¿Me entiendes? Entonces ahí uno dice, oye, cuando lo abandoné, ¿cuánto era el valor razonable? Esto, ah, ya de ahí deja de depreciarse. Listo. Cuando lo empecé a arrendar, ¿cuánto era el valor razonable? Ah, ya ese es el valor inicial que va a tener la propiedad de inversión. ¿Se entiende? ¿Es claro para todas y todos o alguien se quedó más atrás quizás? ¿No? Me quedó claro eso del IFRS 5 que dijo al último que... Tú tenías una oficina que no querías venderla, pero te ofrecieron un buen precio y empezamos a negociar, a hacer los estudios técnicos, el metraje, a hacer todo lo que los bancos llaman o los abogados llaman los estudios de títulos, que la propiedad, que el conservador de bienes raíces, etc. Y eso puede tomar 2 meses, 3 meses, fácilmente puede tomar más.
Entonces tú dices, ya, pues, ahora este activo está disponible para la venta. Podría ser que, oye, los papeles están mal, no se puede, no hay alzamiento de la hipoteca, no sé, mil problemas y la transacción queda en nada. Pero está disponible para la venta. Entonces ese es un activo que tú ibas a utilizar en el largo plazo y que ahora vas a vender en el corto plazo. A diferencia de los inventarios, que es un activo que siempre esperabas vender en el corto plazo. Nunca esperaste que fuese de largo plazo. Sí. Entonces, si sube de valor, ganancia por ajuste a valor razonable. Si baja de valor, pérdida por ajuste a valor razonable. Entonces, en el fondo, prima la misma lógica que se ocupa para el deterioro. Si yo tengo deterioro, pérdida por deterioro. Si después se anula el deterioro, recuperación del deterioro. Entonces, tengo ganancia y pérdida llevadas todo el rato al estado de resultados. No esta cuestión, por eso yo le llamo las cosas raras, al superávit o a la reserva u otros resultados integrales por la revaluación. ¿Se entiende? Entonces, ahí queda claro. ¿Sí? Entonces, miren, vayamos a ver los casos, los estados financieros de Mallplaza y del Parque Arauco. Entonces, estoy aquí. Miren, ¿qué dije yo? Dije, mira, para que todos lo puedan hacer, voy a hacerlo desde cero. Fui a Google y dije estados financieros de Mallplaza. Y voy a entrar a la página que tiene todos los reportes, el análisis que creen en los estados financieros, etc. Porque mucho, y eso es lo que vamos a hacer ahora, qué cosas debería mirar en los estados financieros, etcétera. Claro, no tienen que aprender todas las cuentas del callo, entender todas las notas, sino que mirar grandes cosas. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Entonces, lo mismo hago acá. Estado financiero del Parque Arauco. Parque Arauco. Entonces van a la página corporativa del Parque Arauco y ahí van a encontrar los estados financieros para todos los años, por trimestre, etcétera, como ustedes los quieran. ¿Sí? 2020 no es un año habitual para los malls, entonces lo que vamos a decir es que yo voy a ocupar 2019 para Mallplaza para que sea más bien comparativo a lo que, con muchas comillas, es normal. Entonces, fíjense, tenemos aquí el informe de los auditores, aquí está estado de situación financiera o balance. Entonces, fíjense, la empresa es, ¿qué dice? Ahí sí. La empresa es una compañía que tiene activos totales por 3,3 billones de pesos en activos. Por eso que aquí un error que se comete habitualmente es que se habla de billions y se traduce como billones. No es así. Por eso en el libro, sobre todo, que alguien me preguntó en la primera sección, que profe, usted dice billions a veces y otras veces billones. No es lo mismo. Un billón son 1.000 millones. Un billón es 1.000.000 de millones. Por lo tanto, el equiparable a un billón es un trillón en inglés. ¿Entiendes? Entonces, por eso que a veces la empresa, como que hay una traducción de billions, millardos, nadie lo usa. Miles de millones. Pero un billón de, por ejemplo, cuando Forbes habla de la riqueza de estas personas y la califica en billones, esos billones no son 1.000 millones, ¿no? Miles de millones. Nadie tiene un billón. Veámoslo así. O sea, Elon Musk es la persona más rica del planeta, pero tiene 160. No tengo el número actualizado a la última fecha, pero 160.000 millones de dólares. No tiene 160 billones de dólares, porque nadie tiene esa cantidad. ¿Entiendes? O sea, esto fue por ejemplo, la primera acción en la historia que superó la barrera del trillón, es decir, valer 1.000.000 de millones de dólares, fue Apple. Entonces, todos dijeron, oh, Apple vale 1.000.000.000 de dólares. Falso. Ni todas las acciones del mundo juntas valen 1.000.000.000 de dólares. ¿Se entiende? Entonces, hay 3 ceros de diferencia. Entonces, Elon Musk tiene cientos, miren, voy a escribir. Mejor aún, dado que a nosotros hemos ido un poquito más rápido que las otras secciones, voy a buscar el dato exacto. Miren. For reach.
Aquí está. Entonces, mire, fíjense aquí, bajó a 700 billion, esto es 700 millones de dólares. 8 trillion es 8 billones de dólares. Entonces, para la lista 2021, que esto cambia por el valor que tengan las acciones. Jeff Bezos tenía 113 billion, por lo tanto, Jeff Bezos lo que tiene es 113.000 millones de dólares. Y eso es fundamentalmente el 15% que tiene en Amazon. ¿Entiendes? Entonces, si uno dijera billones, me faltan 3 ceros. Pero fíjense la distorsión, estoy diciendo que tiene 1000 veces más. Millón, billions, millardo en español o miles de millones, billones. Y en inglés trillions, 113 trillions. No tiene 113 trillions, tiene 113 billions. ¿Entiendes? Porque esto, mira, cuando yo en la Chile le hacía clase a los abogados quedan mal, así, pero hemos puesto en todos los contratos los números mal. Sí, pues eso es lo que les quiero decir. Alguien les va a venir a cobrar 1000 veces más de lo que ustedes dijeron. ¿Se entiende? Entonces fíjense que todos tienen billions. Sigue siendo una cantidad monstruosa de plata, obviamente, pero son billion, no son trillion. En cambio, miren, si yo voy a Yahoo Finance y voy a buscar una empresa de billion primero, Google. Búscate. Google, ahí está. Entonces, Google vale... me pasé. Fíjense, capitalización de mercado 1.43 trillion. Walmart. La T es trillion, ¿sí? Y ahí fíjense, 383.000 millones de dólares, billion. ¿Entiende? Y ya después vendrán las más chicas, no sé, Falabella. Por eso, fíjense además en qué moneda está denominada. Si yo busco Falabella y está denominada en peso, obviamente te va a dar una cantidad monstruosa, pues, pero ahí, fíjense que vale 8,074 trillones de pesos. Cambia la cosa. O sea, perdón. Ahora ven, hasta yo me quedo. Trillions de pesos. Eso es billones de pesos. Ahí está. ¿Sí? Ya. Jeff Bezos volvió a pasar a Elon Musk. Ahí se cargó. Sí, pero este era el número que yo les decía, 166 y aquí. Entonces, miren, vamos a los estados financieros de Mallplaza y Parque Arauco, que eran los que yo les quería mostrar. Entonces, ya, decíamos, mira, tiene esta cantidad en trillions, en billones o trillions. Tú tienes aquí las propiedades de inversión. Entonces, fíjense que propiedades de inversión de los 3,38 billones de pesos que tiene es la mayor parte. El 90% de tus activos es propiedades de inversión. Entonces, una cosa que uno querría mirar en los estados financieros, que era algo que yo contestaba en uno de los correos, oye, quizás mirar primero qué esperaría. Oye, si tú tienes una viña, ¿cuál deberían ser tus principales activos? Si tú tienes una empresa que siga los malls, ¿cuál deberían ser tus principales activos? Una productora eléctrica, tú tienes una clínica, etcétera. ¿Cómo caracterizar un poco lo que se verían en los reportes financieros de la compañía? Entonces, fíjense. Cuando tú vas a pedir plata al banco, el banco te pide garantías. Las garantías reales las garantías son generalmente reales, es decir, que yo las pueda tocar. Entonces, cuando tú vas a pedir un préstamo hipotecario, por ejemplo, te dejan la casa de prenda o el departamento. Listo, pues entonces fíjense que una empresa que siga los malls
puede tener más endeudamiento, así que si uno mira el total de pasivos, una parte no menor del total de activos que otras empresas, que por ejemplo los emprendimientos que el banco no le presta ni uno. ¿Se entiende? Entonces, no es que intangible, ya, eso hace una diferencia crucial en la contabilidad. Tú tienes un mall que tiene un fair value de 1.000 millones y la empresa que operaba el mall quiebra. ¿Cuánto vale el mall? ¿Puedes repetir la idea, por favor? De nuevo, tú tienes un mall que vale 1.000 millones. La empresa que opera el mall quiebra. ¿Cuánto es el valor residual que le va a quedar al mall? ¿2.000 millones? 1.000 millones, listo. Tú tienes una marca y la empresa dueña de la marca quiebra. ¿Cuánto vale la marca? 0. Cero, listo. ¿Ven? Esa es una diferencia crucial. Los activos intangibles tienen un valor residual de 0. Las propiedades de inversión da lo mismo porque está ahí, no se deprecia. Tiene una característica distinta. Entonces, por eso que las empresas que tienen buena idea, los startups, tienen todo de aplicación, etcétera, el banco presta 0. Que dice, oye, que si tú falláis, la app, ¿cuánto vale? 0. No, no me sirve. Yo necesito algo que pueda salir a rematar, autos, casas, etcétera. Tengo que agarrar la plata de alguna parte si tú eres incapaz de pagarme. ¿Entiendes? Entonces, una cosa que uno debiese leer. Entonces, uno va al estado de resultados, por eso yo agarré 2019. Fíjense en esto. La empresa vende aproximadamente 309.000 millones ambos años. ¿Sí? Y le queda porcentualmente ¿cuánto? ¿Cuánto le queda como utilidad bruta o como margen bruto del total de los ingresos? Vendo 300 y me quedan 240 más o menos. ¿Cuánto te queda? Con un 60 y algo %. Un poco más. 70%. ¿No? Pues, miren, hagamos un número grueso. Este es 300 y este es 240, 80%. Obviamente el 2019 ya no es un año normal, porque fíjense, lo que veíamos en la clase anterior, una parte de los ingresos que tú tienes son variables, están asociados a las ventas de los que tú le arriendas. ¿Cuál será el mejor mes del retail? Diciembre. Diciembre. Entonces el último trimestre es súper bueno. ¿Y el 2019 cómo habrá sido el último trimestre para todo en general? Pésimo. Pésimo, Vale. pues el estallido social. Entonces, fíjense que no es del todo normal, pero es más comparable porque tiene menos meses, digamos, distinto, porque quizás es la nueva normalidad, pero distinto a lo que tenía en 2018, ¿se entiende? Pero fíjense, hago exactamente lo mismo y me voy a cambiar a los del Parque Arauco, que los tengo aquí al lado. Aquí. Entonces voy a ir. Parque Arauco, primero para que se imaginen el tamaño de la compañía. Mall Plaza tenía 3,3 billones de pesos. El Parque Arauco en activos tiene 2,69 billones de pesos. Entonces fíjense que el mayor de sus activos es propiedades de inversión, 2,02 billones. Entonces también una parte muy importante de su activo es propiedades de inversión. Entonces, de nuevo, por el otro lado, también una parte no menor de estos 2,6 billones los financio con pasivo, con deuda. Si voy al estado de resultados, fíjense además, aquí sí ocupé los 2020, por si acaso. Tengo que el 2019 vendía 205. Entonces, hagamos un número grueso, 200, y se gana 160. ¿Cuánto es porcentualmente el margen bruto? 80. 80. ¿Ven? Este es más o menos un estándar de la industria. Vaya donde vaya es lo mismo, porque mira, yo cobro el arriendo y luego contrato a la misma empresa de seguridad, a la misma empresa de aseo y más o menos los mismos mantenimientos. No es que a otros estén haciendo una cosa espectacularmente distinta. Entonces, hasta ahí no hay otra industria que se gane 80%. Tú tienes empresas de streaming, tienes clínicas, no hay otra empresa en el mundo
que se gane o otra industria mejor, más bien un sector económico, que de todo lo que vende le quede 80%. El supermercado le queda margen bruto 25%. Eso es lo que gana en comida. El retail le queda más o menos el 40%. Bueno, algunos. Quizás si tú eres Forus, o si tú eres Zara, o si tú eres Louis Vuitton, está más cerca del 55-60%. Pero nadie se gana 80%. Si hago esto en el 2015, el 2020, algo más golpeado, generó ingresos de 125 y se gana más o menos 100. Sigue siendo algo cercano al 80%. Insisto que los números están influidos por la pandemia. Pero fíjense que esto no pasa en otras industrias. Tú ganaste 165. Después del margen bruto, ¿qué debería restarle para hacer el estado de resultados? Nadie sabe hacer el estado de resultados. ¿Qué hay que restarle al margen bruto para llegar a la utilidad operacional? Los gastos de administración y ventas. Gastos de... Administración y ventas. Eso es cierto. Pues entonces fíjense acá. Gané 165 en utilidad bruta y aquí voy a tener 183 mil millones. O sea que tu utilidad de la operación es más alta que la utilidad que tuve como margen bruto. ¿Por qué razón? Se generaron ¿Cómo pasó ingresos eso? por actividades que no son ordinarias. ¿Qué ingreso? Puede ser los arriendos de la propiedad de inversión, ¿o no? No, esos son tus ingresos no. aquí. Lo que es actividad ordinaria es arrendar los malls. Fíjense que su ítem acá es otros ingresos por función. ¿Y qué será eso? La revaluación, ¿o no? Eso es, tal cual. Entonces fíjense en esto. Tengo 49 mil millones en revaluación. Propiedades de inversión están en la nota 14. Siempre los estados financieros tienen la nota de los estados. Entonces voy a bajar al 14. 16 me pasé. Aquí. Propiedades de inversión. Fíjense. Las propiedades de inversión corresponden principalmente a terrenos, edificios y otras construcciones que se mantienen para explotarlos en régimen de arriendo, las cuales son presentadas a su valor justo que ha sido determinado en base a evaluaciones realizadas por la administración. Entonces, ocupan el modelo del fair value, ahí te lo dice. Y además, ¿de qué categoría es el fair value? ¿Nivel 1, 2 o 3? Eso es una buena pregunta de prueba. Puede ser el 2, ¿Por qué? porque existen otros moles, entonces como que es fácil compararlo. Ya, pero ¿y por qué no llamé un tasador independiente? Porque es más caro, ¿no? Sí, claro, pero fíjense que esto va a ser la diferencia. Por eso quiero que ya lo realiza la administración. No es un mercado así como las acciones o como el supermercado, otra cosa, no hay un commodity, entonces no hay un nivel 1. Pero tú podrías hacer una tasación, pero con información que sí es observable. Yo vi el sector u otro modo, etcétera. Entonces eso es un nivel 2 y me aproximé de alguna de las formas que dijeron antes. Pero si la evaluación la tiene que hacer la administración, hay una proyección de los flujos de caja y entonces tú vas a proyectar que tus flujos de caja son buenos o son malos. Bueno, entonces miren, ¿ustedes creen que el valor de los malls debió haber bajado el año anterior o subido? O sea, por lógica uno podría decir, no, bajó, pero claramente no fue así. Bueno, es que eso es lo que tienen que mostrar los estados financieros, por lógica. Fíjense acá, voy a donde tiene los ítems. Entonces dice, oye, ganancia por ajuste al valor razonable, 47 mil millones del 2019 y 33 mil millones del 2020. No digo que hicieron mal la valorización, solamente que
como que uno le queda un tufito. Uy, podría ser que están muy enamorados de sus malls, o sea, si veo que sigue la pandemia y no voy a poder abrir y adelantaron el toque que a las 9 de la noche y no puede entrar nadie a Chile durante todo abril, ¿será razonable? Fíjense que el concepto de razonable solamente no en el sentido de que sea fair, que sea justo, sino que tiene sentido que hayan subido. Quizás pudimos haber mantenido el mismo valor del año anterior, como porque no tenemos tan claro que podamos arrendar, que si ya quebró una parte no menor de nuestros arrendatarios, quizás este año ya es el tiro de gracia y ya hasta ahí llegaron nomás. Entonces eso hace una diferencia significativa. Entonces revalúan eso y eso hace una parte no menor de lo que tienen en el estado de resultados. Fíjense ahora Mallplaza. Mallplaza voy a la nota 15. Entonces, en la nota de los estados financieros 15, se quedó pegado. A ver dónde voy. 14, justo. Fíjense, propiedades de inversión. ¿Qué modelo de valorización ocupa Mallplaza para su activo? ¿Al costo? Al costo. ¿Cómo sé eso? Porque ahí está total costo, saldo inicial y total depreciación. Eso, depreciación. Lo más indicativo del modelo del costo es que dice depreciación. Entonces, fíjense que una revalúa positivamente 33.000 millones, la otra no revalúa, sino que además le carga un gasto por 48.000 millones. Entonces, la utilidad final quizás no es comparable. Puede ser que el performance físico sea exactamente igual de bueno o igual de malo en el sentido de la gente que traigo y lo que compran dentro de tu mall. Lo que pasa es que la política contable no te permitiría evaluar cuál lo hace mejor o peor. Algo que ustedes sí van a hacer. En la tarea 1 vamos a colocar el caso de Mallplaza con Parque Arauco, que ustedes van a tener que evaluarlo, y Senco Shopping, lo que veíamos el martes también. Entonces, pero ahí no queda tan comparable, porque en el fondo ustedes dicen, oye, ¿me importará cuál fue el costo de construcción ahora? No, pues, y estoy obligado a mostrar el fair value. Entonces, fíjense acá abajo, dice, el valor justo aproximado de las propiedades de inversión al 31 de diciembre era de 152.969.000 UF. Entonces, digamos que más o menos era 28.500 ahí. Entonces, ustedes tienen 4,36 billones de pesos en propiedades de inversión. Pero sus estados financieros solamente reflejan acá 3. Entonces, si ustedes dijeran, oye, pero si vale 4,3 billones, ¿por qué no quiero registrar ese 1,3 billones de ganancia? Es una gran pregunta que van a tener que responder ahí. Además, fíjense que dice la jerarquía del valor de mercado de acuerdo a la IFRS 13 nivel 2. O sea, tú sí llamaste un tasador que se preocupó de mirar datos que eran observables y calculó esto. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que ahí uno podría decir, oye, ¿cuántos son los ingresos por metro cuadrado o la utilidad por la inversión? No sé, pues está calculada sobre cosas que son sustancialmente distintas. Y entonces, yo no abrí los 2020, pero si alguien quiere hacer el ejercicio súper bueno, en propiedades, el 2020, las propiedades de inversión de Mallplaza bajan de valor, en cambio las del Parque Arauco acabamos de mostrar que suben de valor. Entonces ahí uno dice, quizá hay algo. ¿Se entiende? Ya, pero no deje con la duda, profe. Diga. Si lo van a hacer, después ustedes lo van a hacer. No van a quedar con la duda. Pero fíjense, miren, si los podemos abrir en el fondo, miren, sí. Denme un minuto y lo tenemos. Este no, ¿dónde está aquí? Que solamente no sé por qué presentaron esto y está en Excel. No sé por qué lo dejaron. Voy a abrir los del tercer trimestre, aún más fácil. Entonces, fíjense. Si tú vas a la nota 15, 7, 11, es 12. Propiedades de inversión.
Entonces, corresponde a, ya, tiene que estar más arriba. Aquí. El valor justo al 30 de septiembre del 2020 es de 132 millones de UF, no de 152. Hay 20 millones de UF. Véanlo a 29.000 la UF. Hay 580.000 millones menos en propiedades de inversión. Entonces, si tú ocuparas el modelo del valor razonable, da lo mismo cuánto haya sido tu utilidad del periodo, que creo que era 10.000 millones. Te va a tirar eso totalmente a suelo. Y entonces eso puede pasar con los activos que se revalúan normalmente. Entonces, durante los tres primeros trimestres, digamos los 9 primeros meses, había ganado 2.000 millones la empresa. Y entendería que fueron casi 10.000 millones lo que ganaba al término del año 2020. ¿Se entiende? Entonces ahí uno dice, aquí hay una diferencia significativa. Entonces lo que va a ocurrir es que, oye, unos revalúan hacia arriba y otros revalúan hacia abajo. Un mall podrá estar en una comuna muy distinta que la otra, pero todos tus malls, no sé, por eso que quizás hay que hincar un poco más el diente, que es lo que nosotros esperaríamos de usted. Quizás son las operaciones que tienen Perú, que tienen Colombia, no es solamente los malls de Chile, pero al menos deja abierto a que hay cosas que uno podría revisar interesantes dentro de eso. ¿Dudas? ¿No? ¿Todos claros y claras? Ha sido todo por hoy entonces. Que tengan un buen fin de semana. Chau, chau. Chao, profe. Igual. Chau, chau. Chau. Oiga, profe, ¿le podría Ajá. preguntar una cosita que no me quedó clara de la ayudantía? Seguro. ¿Sí? ¿Sí? Mira, ¿Sí, sí? si es que me habilita, le quiero compartir pantalla porque es como, al final, Está habilitado. mire, ya, el ejercicio al final era como cómo reconocer 50 caballos, ¿ya? Ujú. Y la cosa es que yo entiendo todo, al final el valor del libro y después compararlo con el valor en uso y al final con cuál uno se queda, ¿ya? Ajá. La cosa es que si el valor en neto, el libro acá era 4 millones y acá era 12, Ajá. ¿cierto que existe esta recuperación? Ujú. La cosa es que el Rodrigo hablaba de que esa recuperación no podía ser real, onda como que no podíamos tirar todo ese valor a recuperación. Ujú. Y que porque habían ciertas condiciones. Y yo ahí me perdí porque no cachaba qué me restringía eso. Ya. Mira, voy a rayar sobre esto. No dejes de compartir. Tu valor original de los caballos, ¿cuánto era? Era como 13 millones, mire. 39 millones, perdón. 39 millones. Ya, entonces, digamos que tú partiste de 39. Y la vida útil de los caballos era por carrera, ¿sí? Entonces, pero digamos que va a bajar. Entonces, lo que tú dijiste, oye, es si se lesionaron después de una carrera, después de que se habían depreciado algo, van a bajar de valor. Y esto es lo que mostré de pérdida. Después tú volviste a depreciar y dijiste, no, ahora sí que están corriendo bien, etcétera. No puedo volver a hacer esto, porque fíjate que aumentaría el valor. Entonces, una vez que tú dijiste, tengo 39, el primer año corrieron 7 carreras, entonces se depreciaron 13, van en 26. Cuando tú esos 26 vuelves a calcular cuál es el mayor entre estos dos, dices 12. Sí. Entonces, como tú en tus estados financieros dicen que valen 26, le voy a poner aquí al ladito, 26, y en realidad solo voy a recuperar 12, la diferencia, digamos, los 13 millones y fracción, casi 14 van a pérdida. Sí. De precio el siguiente año. Entonces, baja la D, por favor. Entonces, depreciaste 7, entonces ahora te quedó por acá, en 5. Tú dices, ya, ¿cuánto voy a recuperar? 12,260, ya. No puedo recuperar más que eso, porque eso hubiera supuesto que... Perdón, ¿más que qué? No puedo volver a recuperar hasta 12.
porque eso podría quedar por encima de lo que hubiera valido originalmente. Ok, ¿Entiendes? Entonces, fíjate que tú llevaste a deterioro 13 millones y justamente aquí se da una combinación que hemos tratado de evitar, pero se da en la práctica. O sea, te diría que este ejercicio, no todo, pero la letra D está justamente en el área de mayor complejidad, porque tú dices, ya, si yo revalúo hasta 12 millones 260, listo, dejemos lo que quedó así. Si nunca se hubiese depreciado, valdría 39 millones y el caballo se depreciaba por carrera. Entonces, se depreciaba, ¿cuántas carreras podía tener el caballo? 20. 20. Sí, Y tenía un valor valor de 20.000. Ya, o sea, casi nada. Entonces tenía 20, ya. Entonces, el primer año, perdón, esto era por carrera. ¿Qué dice? Era, cada carrera el caballo se depreciaba 1.949.000. Entonces, el primer año se depreció 7 carreras. El segundo año, no me acuerdo, 9, ¿o no? Terminando el Eh. segundo año se corrieron 9 carreras. 9. Si yo hubiera puesto este por 16 y 39 menos esto, que soy tonto, 39 millones menos 1.949.000 por 16, tuviera que haber un valor residual, perdón, un valor depreciado de 7.816.000. Fíjate en esto. Tú dijiste se deterioró hasta 12. Partí de 12, deprecié 7, voy como en 5. Que ahora vuelvo a subir hasta 12, me quedaría por encima del valor que si nunca lo hubiera tocado el caballo. Que es justamente la línea punteada que yo hago en el gráfico de la izquierda. Entonces tú dices, oye, que lo deprecié, lo deterioré, lo volví a depreciar y ahora que recupero el deterioro no puedo recuperar todo. Porque si me quedan 12 es más de lo que hubiera valido si nunca hice esta locura del deterioro. Ya, perfecto. Hasta ahí voy claro. Hasta ahí voy súper claro. Pero el cálculo, entonces, para recuperar, onda, la recuperación real, lo que hizo fue el valor activo solo depreciado, sin los deterioros, que fue lo mismo que al final usted hizo, ¿no? A mí me dio 7.816.000, pero quizás yo me equivoqué en Que tipiar. sí, porque faltaron 900 lucas ahí, porque Ah, eran ya. 39.900.000. Pero según Ah, yo ya. es por eso, ¿no? Sí. Entonces, ya, perfecto. Ya, se la jugó. Muchas ¿Te gracias. fijáis? Entonces, tu techo es justamente ese. ¿Cuánto valdría cada año si nunca se depreció? Lo que yo grafico con una línea que nunca punteada. se hubiese deteriorado, ¿o no? Claro, entonces nunca puede pasar eso porque si no lo revalúo. En vez de 7 voy a 12A, lo revalúe por 5, pero este no es el modelo de revaluación. Ya, perfecto, perfecto. ¿Entiendes? Vale, muchas gracias, profe. Listo, que estén bien. Chau, chau.